En un tiempo de los apóstoles, la iglesia vivió lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI. No ha pasado de moda. Y tenemos que pasar por ahí. Cuando el apóstol San Juan escribe el Apocalipsis, lo escribe en un momento en que están matando a los cristianos. Él escribe hacia el año 90, termina el Apocalipsis, hacia el año 90, y ahí está pasando por una época de persecución contra la iglesia. Jesucristo mandó a los apóstoles a evangelizar el mundo entero. Los apóstoles se extendieron por todos los lugares a evangelizar, pero en ese tiempo había un imperio que era el imperio romano, que tenía otros dioses que adoraban al emperador, y ellos pensaban que ese era su Dios, y cuando llegan los cristianos a presentar a Cristo como el único Dios vivo y verdadero, entonces comienzan a atacar a los cristianos, comienzan a atacar a la iglesia. Entonces San Juan, como está viviendo en ese tiempo, en esa época donde ya mataron a San Pedro, lo crucificaron con la cabeza para abajo, mataron a Santiago, mataron a tantos cristianos. Entonces cuando San Juan decide escribir el Apocalipsis, y se llama Apocalipsis porque es una manera de hablar que la gente no se dé cuenta de que le está diciendo las cosas a ellos. Entonces habla en forma como de parábolas o como de figuras. Porque si le decía al emperador, usted es una bestia, de una vez lo mataban. Pero si hablaba en género apocalíptico, habla de una bestia, habla de un anticristo, habla de esto y de aquello, pues ellos dicen, no es conmigo. Pero los cristianos sí conocían ese género. Entonces entendían bien que San Juan estaba hablando de que la bestia no era un animal del campo, sino era el emperador que estaba acabando con los cristianos. Habla, por ejemplo, lo que nunca han entendido los protestantes, de la gran prostituta, la gran Babilonia, que mataba a los cristianos y se embriagaba con su sangre. Y eso no era otra cosa sino el imperio romano, como lo había hecho el imperio babilónico en aquel tiempo con el pueblo de Israel. Entonces, el Apocalipsis se llama Apocalipsis porque es un género literario, es a través de símbolos, de comparaciones, para que la gente, los cristianos lo entiendan, pero los del poder, los del imperio, no sean capaces de darse cuenta que le están insultando o diciendo la verdad o lo están señalando a ellos sin que ellos se den cuenta. La iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo fundó una iglesia, esa iglesia comienza a extenderse por el mundo entero. Cuando comienzan a atacar a la iglesia, a matar a los cristianos se van desanimando. ¿Por qué? Porque si usted decía que era cristiano, lo mataban. Entonces tuvieron que vivir bajo cuevas, 300 años ocultos, en cuevas. Y cuando los perseguían y trataban de matarlos, ellos se escondían. Entonces mucha gente dijo, yo mejor no soy cristiano. Yo mejor me retiro de la fila de los cristianos, me salgo de la iglesia. Si me voy con el mundo, es mejor porque no me persigue, no me mata. Es entonces cuando San Juan decide escribir el Apocalipsis, Dios lo inspira, para decirle a los cristianos, ánimo, no se desanimen, sigan adelante, eso tiene que pasar, miren la meta final, la boda del Cordero, cuando ya el banquete del reino, allá tenemos que llegar, no miren el sufrimiento que están pasando ahorita, miremos el futuro cuando lleguemos al reino de los cielos. Y es entonces cuando San Juan anima a la iglesia, pero ojo, anima a la iglesia desde donde la anima San Juan. Si usted y yo leemos el Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 9, ¿quién me va a ayudar a leer por aquí? A ver, en el Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, versículo, por ahí, en el 9, o antes del 9, va a decir San Juan dónde él escribió el Apocalipsis. Siendo él uno de los apóstoles, está siendo perseguido. Y entonces lo llevan a una isla de Pamo. Allá lo aíslan. Perseguido por decir la verdad. Pero desde allá él escribe y anima a los cristianos para que no bajen la guardia, para que no dejen la fila de los cristianos, sino que sigan adelante. A ver cómo dice el 9, Apocalipsis. Apocalipsis. Dije Juan, es Apocalipsis 1, 9 en adelante. A ver aquí. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Ahí, escuchen bien. Compartícipe vuestro en la... ¿Cómo estaba pasando la iglesia? ¿Por una? Y dice Juan, yo también estoy pasando por tribulación. No solo ustedes,
Pero yo en la tribulación, yo no he abandonado la iglesia. Yo no he dejado de ser cristiano, no he renegado de la fe. Participo con ustedes en la misma tribulación. Copartícipe con ustedes en la tribulación. Repítalo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Estaba en la isla llamada Patmos. Estaba aislado. Lo habían perseguido. Lo habían mandado a esa isla. Siga. Por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué lo habían castigado? ¿Por qué lo habían mandado a esa isla? Por causa de la palabra de Dios. Entonces aquí está el reflejo de lo que están viviendo los cristianos, los primeros cristianos. La iglesia que fundó Jesucristo está pasando por esa tribulación, por ese momento. Pero ojo, San Juan, ¿no? San Juan en ese momento no se deja llevar por el miedo de la tribulación y de la angustia, no se desanima, no se desalienta. A pesar de que está siendo castigado, está siendo atormentado por allá en la isla, él le dice, ¿ustedes están sufriendo? Yo también. Pero sigan mi ejemplo, que yo no he renegado de la fe, no he abandonado la iglesia. Y estoy sufriendo todo esto por causa de la palabra, por creer en la palabra. Pero en medio de las pruebas, San Juan va a decir que aunque lo persigan, él puede estar tranquilo porque está en la presencia de Dios, saborea la presencia de Dios y nadie le puede quitar ese gozo espiritual. Vean el versículo 10, escuchen, el 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él estaba en el Espíritu. Otra traducción le dice, caía en éxtasis en el día del Señor. O sea, que nada le puede impedir al cristiano vivir en el Espíritu. Que lo pueden tener en la cárcel, lo pueden aislar, le pueden hacer la guerra, pueden pasar por todas las persecuciones, pero no le pueden robar la dicha de vivir en el Espíritu o disfrutar los gozos del Espíritu. No, un día miraba la película de Daniel, José vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y dicen que ustedes saben que lo mandaron a la cárcel, ustedes saben por qué lo mandaron a la cárcel, toda esa historia se la saben. Pero la mandan a la cárcel y a José le mandan a un verdugo que le atormente la vida en la cárcel. Y cuando está en la cárcel junto con los demás, a José le hacen la vida a cuadrito un verdugo. Sin embargo, José estaba feliz todos los días, todos los días. Y un día vino el rey a ver qué pasaba, a ver cómo estaba José, a ver si estaba amargado, triste, acongojado, a ver si estaba derrotado. Y cuando llegó a la cárcel, todos estaban amargados menos José, que estaba muy feliz. El rey llama al verdugo y le dice, a ver, ven acá, yo le estoy pagando a usted para que le haga cuadrito la vida a este hombre, para que le amargue la vida a este hombre, para eso yo le estoy pagando. Pregunto, ¿cómo se explica que todos estén amargados en la cárcel y que este hombre que quiero que le amargue la vida está feliz en la cárcel? La respuesta del verdugo fue, mi rey, si quiere quíteme la cabeza. Pero a ese hombre no le puedo amargar la vida porque él todos los días, en cualquier lugar y en cualquier momento de su existencia, él está con su Dios, que él afirma que está en todas partes, en todo momento. Y no le puedo quitar la felicidad porque su felicidad es estar con su Dios. ¿Cómo hago yo? Eso le pasaba a San Juan. Estando en la isla de Patmos, a causa de la palabra, viendo la persecución y sufriendo cómo mataban a los cristianos, él vivía en el Espíritu. Cayó en éxtasis en el día del Señor, gustaba y saboreaba eso. Y es entonces cuando tiene la revelación, y así se llama Apocalipsis, también se llama revelación. Dios le revela que todo el Apocalipsis se centra en estas dos cosas. Uno, que la iglesia tiene que ser perseguida y que los que persiguen a la iglesia se llama la gran prostituta, la gran Babilonia, y se llama la bestia, el jefe de esa gran Babilonia. Y va a perseguir a la iglesia, pero luego la iglesia va a triunfar. Después de que pase la prueba, la iglesia va a triunfar. Y cuando triunfe la iglesia, entonces va a decir el mismo Juan en el Apocalipsis,
Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Ha llegado la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Y dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Entonces San Juan comienza a mostrar tres partes. Una parte, cuando la gran Babilonia, la gran prostituta, ataca a la iglesia. Otra parte, cuando esa iglesia de Cristo pasa por la tribulación y matan a tantos cristianos, derraman su sangre y creen ya haberla acabado. Y la tercera parte, cuando esa iglesia que pareciera que ya está vencida, triunfa y llega al banquete del reino de los cielos. Lo primero que le estoy diciendo está en el capítulo 17 del Apocalipsis. Lo segundo que le estoy diciendo está en el 18. Y lo tercero que le estoy diciendo está en el 19. Seguiditos. Pero para no leerlo todo, ustedes lo pueden leer en la casa. Leemos primero, por ejemplo, el 17, que es la gran prostituta, la gran Babilonia, que los protestantes ignorantes, porque no hay otra palabra, dicen que esa iglesia, que esa gran prostituta, gran Babilonia, es la iglesia católica. Ojo, una afirmación que ellos aseguran, que proclaman, que predican, pero que no está en la Biblia. No dice la Biblia que es la iglesia católica. Tampoco dice la Biblia que es una iglesia o que es una religión. No. Si al menos dijera que es una religión o que es una iglesia, pues algo se acerca. Pero no dice siquiera que es una religión, que es una iglesia. ¿Y por qué los protestantes dicen que esa gran prostituta y esa gran Babilonia es la iglesia católica? Sencillo. Cuando usted quiere ofender a una persona, ¿qué le dice? Que su mamá es una prostituta. Hijo de... ¿Ustedes saben cómo? ¿Aquí no usan esa palabra? Bueno, eso es una manera de insultar al otro. Entonces el protestante, para insultar a los católicos, le dice: usted es un hijo de que te conté. Y la iglesia es la gran prostituta y usted es hijo de ella. El católico ignorante, en vez de ponerse a estudiar la Biblia, dice: ellos leen la Biblia, ellos saben muchísimo. Entonces, esa es la iglesia católica. Voy a tratar de mostrarles los versículos donde la Biblia muestra con claridad que es un invento de los protestantes. Y van a detectar que cuando los protestantes dicen que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, es para tapar con un dedo el sol. O sea, es para que la gente no se dé cuenta que la iglesia que está siendo perseguida, la iglesia que está siendo asesinada, los que están muriendo mártires, son hijos de la iglesia católica, la única iglesia que fundó Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean y hoy comprendan. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Aquí está la revelación de lo que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Ojo, con la pura palabra, la gran Babilonia, usted y yo ya nos damos cuenta que no está hablando de una religión, porque Babilonia no era una religión. Ya nos damos cuenta que no es una iglesia, porque Babilonia no era una iglesia. Babilonia era un imperio, una ciudad, pero luego eso tenía un imperio, el imperio babilónico. Entonces, la ignorancia es atrevida. Al no saber qué era Babilonia y qué representaba, pues si Babilonia, cuando dice la gran Babilonia, significa Babilonia, la ciudad de Babilonia, era un gran imperio y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia y sufrió en Babilonia. ¿Qué significa cuando dice la gran Babilonia? Pues si aquellos judíos sufrieron allá en Babilonia, el sufrimiento que están pasando los cristianos ahorita es superior al de los judíos. Por eso se llama la gran Babilonia. Que allá sufrieron, pero ahorita están sufriendo más todavía. Y miren cómo dice el Apocalipsis entonces, capítulo 17, versículo, decíamos 5. ¿Ella también va a leer? Sí. Pónganse. Tiene que hacerse un poquito más para que la vean. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí entonces dice que en su frente había un nombre inscrito.
Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, de todas las prostitutas. Ojo, cuando usted y yo hablamos de prostituta, entonces usted y yo pensamos que está hablando de una mujer que se acuesta con otro hombre. Pero cuando estamos hablando del Apocalipsis es en modo simbólico. Está hablando de que esa ciudad llevaba a la gente a tener otros dioses. O sea, no era fiel a su Señor, a su Dios, a su esposo, que era Dios. Entonces tenía muchos dioses. Entonces, esa ciudad grande que comienza a atacar a la iglesia tiene muchos dioses. Eso significa la gran ramera, que tiene muchos dioses. Entonces, él le va mostrando a los cristianos, en forma simbólica, que están pasando por un momento de sufrimiento, por un imperio que era parecido al imperio de Babilonia, era el imperio romano. Y están pasando por un sufrimiento porque este imperio era prostituta, o sea, tenía muchos dioses. Y ese es el imperio romano, el que está hablando allí en el Apocalipsis. Pero luego dice, escuche lo que sigue. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No corra. Vi a la mujer que estaba ebria con dos cosas muy importantes, que es propia y que es característica de la Iglesia Católica. La mujer se embriagaba, venga despacio, De la sangre de los santos. ¿de qué se embriagaba la mujer? De la sangre de los santos. Miren, la prostituta perseguía a una iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero en esa iglesia existían los santos. Ayúdenme a ver. ¿Estarían hablando de los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová no creen en los santos, ni tienen santos. ¿Estarían hablando de los adventistas? Los adventistas no creen en los santos, ni tienen santos. ¿Estarían hablando de los evangélicos? Ellos niegan la existencia de los santos. Pero lo más curioso es que la Biblia dice que la gran prostituta, la gran Babilonia, está atacando a la iglesia y se embriaga, se deleita con la sangre de los santos. La única iglesia que ha mantenido la fe en los santos y que tiene santos desde el comienzo, San Pedro, San Pablo, San Clemente, San Ireneo, Santo Tomás, San Agustín, San Juan Pablo II. ¿Cuál ha sido? La Iglesia Católica. Pero no solamente tiene santos, también tiene, a ver, acérquese, otra palabra clave de la Iglesia Católica. La sangre de los mártires de Jesús. También tiene lo que en la iglesia se llama los mártires. Y que tenemos la lista de tantos mártires. Hay un libro que se llama algo así como martiriológico, algo así, no sé, donde están todos los mártires, la historia de los mártires, que ustedes lo pueden buscar si quieren. La historia de los mártires. ¿Se acuerda, por ejemplo, de un santo, San Ignacio de Antioquía, que lo tiraron a los leones y la gente no quería que lo tiraran a los leones? Y él dijo, déjenme tranquilo que yo quiero ser pan devorado por los... No, yo quiero ser trigo devorado por los dientes de los leones para llegar a ser pan de Cristo. ¡Ah, bárbaro! San Policarpo. Tantos santos que en el Antiguo Testamento, que digo en el Nuevo Testamento, pero cuando está la persecución, murieron. Ojo, ¿recuerdan ustedes cuándo nació donde mataban a los mártires? ¿Cómo era? El romano, ¿el qué? El Coliseo romano, donde murieron miles y miles de santos, mártires de la iglesia. Busquen la historia y dígame, ¿qué pastor de los evangélicos murió mártir ahí? Que me diga cualquier protestante, ¿qué testigo de Jehová murió ahí? ¿Qué pentecostal? ¿Qué adventista? Eso no existe, pero hay constancia de que eran cristianos católicos que murieron ahí, y todavía usted va a Roma, yo fui a Roma y vi lo que quedan, los restos del Coliseo romano, y donde mataron a tantos cristianos,
Y no eran cristianos evangélicos, eran cristianos católicos. Y fui a las cuevas, las catacumbas, donde mataban a los cristianos. Y ahí enterraron a papas. Ellos no tienen papas. Enterraron obispos, ellos no tienen obispos. Sacerdotes, ellos no tienen sacerdotes. Y los enterraron allí. O sea, en esa época tenemos constancia de cuántos murieron. ¿Se acuerdan que a Pablo le quitaron la cabeza? Santiago también, a Pedro lo crucificaron con la cabeza por abajo. ¿O no estaban ustedes cuando eso? Pero está en la historia. Entonces la Biblia va mostrando cómo la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Y es la gran Babilonia, la gran prostituta que lo persigue. Y da muchas características. Pero entre las características, para que ustedes se den cuenta que no es una iglesia, que no es una religión, y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Aunque le quitaron sabiduría, ahora le toca a usted. Ahí mismo, en el capítulo 17, pero ahora el versículo 18, ustedes van a encontrar cómo dice claramente que esa gran prostituta, gran Babilonia, no es una iglesia. No es una religión como enseñan los protestantes. A las pruebas me remito. Si no está en la Biblia, no me crean. Pero si está en la Biblia Reina Valera, y la vamos a leer de la Biblia Reina Valera, es para decirle a los protestantes, jaque mate. O sea, todo lo que ustedes han dicho sobre la gran ramera, la gran prostituta, que es la iglesia, es pura mentira. Vayan a engañar a los tontos. Véanlo, si no está en la Biblia no me crean. Versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? Noten la diferencia. ¿Quién es la gran ramera? Esa mujer, la gran prostituta. Los protestantes dicen la iglesia católica. Reto a cualquier protestante en el mundo que me dé capítulo y versículo. Hoy estamos por internet, Maribel, ¿estamos en internet? ¿Cuántas personas tenemos en internet? 2.300 personas por internet. Pregunto, a ver, ¿2.000 qué? 2.000 son católicos y 300 son protestantes. Porque me siguen los protestantes. ¿Qué vamos a hacer? Pero ojo, yo le voy a hacer un reto a los protestantes que me están viendo a través de internet. Y si hay alguno aquí también lo hago. No importa. Le hago un reto. Miren, tápenme la boca. Agarren el capítulo y el versículo donde diga que la gran prostituta, la gran Babilonia es la iglesia católica. Se la pongo más fácil. Como sé que ese no está, se la pongo más fácil. Donde diga que la gran prostituta, la gran Babilonia es una iglesia. Se la pongo más fácil. Donde diga que la gran prostituta, la gran Babilonia es una religión. Manden el capítulo y el versículo. No me insulten, no me maldigan. O después que me maldigan, pues boten todo el veneno y después que me maldigan ponen la cita. Listo, se acabó el problema. Ya con eso me taparon la boca, ya demostraron que yo soy un mentiroso. Pero ojo, ellos no lo pueden hacer y si quieren lean los comentarios. Me insultan, me maldicen, me mientan la madre y me mandan para el infierno. Como ellos no son Dios, me les río. Si fueran Dios, les creería y me asusta. Pero como no son Dios, no les creo. Pero oigan, yo sí les puedo mostrar, con la Biblia de ellos para decirles, jaque mate, que no era una religión, que no era una iglesia, la gran Babilonia, que la gran Babilonia era una ciudad y era un imperio babilónico. Representaba a otra ciudad, a otro imperio que era el imperio romano. Y se lo voy a mostrar, no yo, porque yo no lo voy a leer. Lo va a leer el joven que está aquí. Capítulo 17, versículo 18. Con la lupa. Ustedes solamente pongan la lupa. Si no está en la Biblia, no me crean. Que es la gran prostituta, la gran Babilonia. Esto es lo que le duele a los protestantes. Este es el insulto más grande que el Padre Toro le da a los protestantes. Mostrarles con la Biblia que ellos son unos mentirosos. O yo lo podría llamar mejor mentiras frescas. Frescolita para mentir. Dicen la mentira con toda facilidad. Vean cómo la Biblia dice cosas contrarias a lo que enseñan los protestantes. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina... No corra. No hay necesidad de correr. Usted simplemente le va a mostrar a la gente que la ciudad o la mujer que has visto no es una religión, no es una iglesia, es una ciudad. Léalo. Y la mujer que has visto
La mujer que has visto, pongan la lupa, háganle zoom. ¿Es una religión? ¿Es una iglesia? ¿O es una ciudad? Es la gran ciudad. ¿Así? Así es como se destapa la mentira de los protestantes. Así es como se les tapa la boca. Me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar. El gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Tengo las pruebas. Las sagradas escrituras le dice a los protestantes: no sean mentirosos. La gran prostituta no es una religión. La gran prostituta no es una iglesia. La gran prostituta es una ciudad. ¿Qué es lo que no entienden? Pero como el católico no lee la Biblia, el protestante le cae a mentiras. Ojo, pregunto, ¿es cualquier ciudad? ¿Es una ciudad pequeña o es una ciudad grande? Venga a ver. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Es una ciudad pequeña o una ciudad grande? La gran ciudad. ¿Qué le entienden ustedes por gran ciudad? Grande. Bueno, entonces los protestantes dicen, de lógica y razonable. Pregunto, ¿dónde está la sede de la Iglesia Católica? En el Vaticano. ¿Y ustedes no saben que el Vaticano es una ciudad? Sí. Pregunto, ¿es la ciudad más grande o la más pequeña del mundo? Es la ciudad más pequeña del mundo. Es el estado el país más pequeño del mundo. Llámelo como usted quiera. Pero es el más pequeño en el mundo. Contrario a lo que dice la Biblia. ¿Y la gran prostituta qué es? La gran ciudad. Oh, y cuando el Apocalipsis escribe de la gran prostituta, todavía no existía el Vaticano. Pero ya existía la gran prostituta, la gran ciudad, que se embriagaba con la sangre de los santos y de los mártires. Los santos de la iglesia de Cristo, los mártires de la iglesia de Cristo, los santos, cristianos mártires, que por cierto los protestantes no tienen. Pero bueno, entonces observen ustedes que aquí está mostrando la Biblia que hay una gran ciudad que está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, que se llaman los primeros cristianos, la iglesia de Jesucristo. Y todos los protestantes dicen, los primeros cristianos éramos nosotros, y la gran prostituta, la gran Babilonia eran los católicos que nos mataban a nosotros. ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué cuchicuche! ¡Ay, qué sufridos! Ni siquiera existían. Todavía no había llegado su papá, Martín Lutero, que llegó a la Reforma Protestante hacia el año 1520. Su papá no había nacido todavía. Entonces van a decir que estaban ellos. O si no, que me tape la boca cualquier protestante, deme el capítulo y el versículo, o dígame en la historia, no me dé capítulo y versículo, porque ya no pueden con la Biblia. Dame en la historia y dígame qué pastor protestante de los testigos de Jehová existían en el año 100, en el año 200, en el año 500, en el año 1000. ¿Qué pastor protestante en qué parte del mundo de cualquier secta existía en el año 1000? En ninguna parte del mundo. Que me muestre la constancia, un templo protestante del año 500. Reto a cualquier protestante. Tápenme la boca, dígame, está en tal parte, en tal. ¿Quién tiene los restos, o quién tiene, sí, los restos, la tumba de los apóstoles? ¿Qué secta protestante los tiene? ¿Quién tiene la tumba de San Pedro, de San Pablo, de San Mateo, de San Lucas, de San Marcos? Solo la iglesia católica. Que me muestren un templo, ellos tienen sus templos, también se congregan. ¿Dónde se congregan? Que me muestren un templo donde ellos se congregaban en el año 100, en el año 200, en el año 500, ojo. Y nosotros los católicos podemos mostrarle que los primeros templos cristianos los tenemos los católicos. Si algún protestante duda, vaya a Roma. Cuando yo fui a Roma, me llevé una sorpresa. Roma es un museo antiguo,
donde está todo lo antiguo de la fe, visto, todo. Aquí está el primer templo, aquí estuvo el santo tal, aquí estuvo esto, todos los templos y toda la costa. Es un museo grande donde la gente va a ver todo lo antiguo, pero ahí no hay nada evangélico. Y si usted pregunta cuántos años tiene aquel templo, bueno, ese fue construido en el año 1000, y aquel templo, aquel fue construido en el año 350, y aquel templo en el año 400, y en el año 500. ¿Y esos templos son qué? ¿Católicos o protestantes? La gente le da risa y dice, pues católicos. Los protestantes todavía no habían existido, no habían nacido. Vayan, vean, o busquen por internet, a ver si estoy diciendo mentiras. Entonces, la gran ciudad, la gran Babilonia, era un imperio y perseguía a los primeros cristianos, a la iglesia de Cristo. Pero entonces, le decíamos que en el capítulo 18 va a mostrar Juan, cómo esa iglesia está siendo aparentemente destruida, atacada, los primeros cristianos. Pero vamos a mirar que no eran los cristianos evangélicos que, como ellos enseñan, los perseguían los católicos. Al contrario, eran los católicos que eran perseguidos y asesinados por el imperio romano, con los emperadores locos que existían, que se creían dioses. Que no solamente está en la historia, también está en la Biblia. Vean ustedes cómo la Biblia va a mostrar el sufrimiento, el derramamiento de sangre dentro de la iglesia. Y a esas personas que derramaron su sangre, ¿y qué nombre le pondremos? Matarirerirerom. ¿Y de qué iglesia eran? Vamos, a Apocalipsis capítulo 18, versículo 20. ¿De qué iglesia eran? Para ver cuál era la iglesia perseguida por la gran Babilonia. Ya encontramos en el capítulo 17 la gran prostituta persiguiendo a la iglesia. Pero encontramos en el capítulo 18 qué nombre le pondremos a los hijos de esa iglesia, a los cristianos mártires que están muriendo en esa iglesia. Vean cómo dice la Biblia. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Otra vez, pero ahora más lento. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Dentro de la iglesia de Cristo existían los apóstoles y los profetas. San Juan le está animando a todos los cristianos y animando a los apóstoles y a los profetas. Alégrense. ¿Cómo? ¿Por qué no vamos a alegrar si estamos pasando por momentos difíciles? Pero le dice yo, alégrense en la fe. Alégrense los santos apóstoles y los profetas. Entonces dicen los protestantes, esos apóstoles y esos profetas eran de nuestra iglesia. Ya va. Eso nos queda por probar. Verán que no era de la iglesia protestante, era de la iglesia católica. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que sigue. Ya sabemos que son profetas, ya sabemos que son apóstoles, o sea, la jerarquía de la iglesia, los ministros de la iglesia, los líderes de la iglesia que Cristo fundó. Y Juan le está diciendo, alégrense. Los está persiguiendo la gran prostituta, pero ustedes alégrense. Se alegra el cielo y alégrense también ustedes los apóstoles. Otra vez, ¿cómo es que dice? Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros... Cielos. Siga. Y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Santos, apóstoles y profetas. Que los protestantes dicen, esos apóstoles y profetas eran de los nuestros. Y los católicos decimos, eran de los nuestros. Pero, a ver, ¿quién lo comprueba? Estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Vamos a ver cómo sabemos que era la iglesia católica. Siga. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Siga. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. ¿Babilonia la qué? La gran ciudad. No la gran religión ni la gran iglesia. A ver. Siga.
Y con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Siga. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Siga. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Entonces vean cómo está hablando ya que la gran Babilonia está perdiendo fuerza. Está siendo acabada. Siga. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. No me empuje. Ahora bien, en esa gran ciudad, que no es una religión, que no es una iglesia, que es una ciudad. En esa gran ciudad, escuchen, ¿qué se halló en esa gran ciudad? Atención, venga. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Se halló la sangre, o sea, fueron sacrificadas. Se halló la sangre de los profetas y de los santos. ¡Ah, caramba! De modo que aquí ya nos viene mostrando que esos apóstoles y esos profetas pertenecían a la Iglesia Católica, porque la única iglesia que tiene santos es la Iglesia Católica. Las sectas no tienen santos. Pero, y son santos después de haber derramado su sangre, porque se halló la sangre de los santos. O sea que no son santos antes de morir, sino después de muertos. Ya derramaron su sangre y ahora, después de muertos, la iglesia, en representación del apóstol San Juan, los declara santos. Aquí entonces usted y yo no vemos cómo es que en las primeras comunidades cristianas, aquellos que morían por el evangelio, aquellos que trataban de vivir la fe y morían por ello, la Santa Madre Iglesia Católica comenzó desde el Apocalipsis a llamarlos santos, después de muertos, después de que habían derramado la sangre. Ojo, y esa gran ciudad los estaba matando, la gran prostituta, la gran ciudad. Siga. Repita y sigue. Y de todos los que han sido muertos No, repita significa vuelvo a leer. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos. Profetas y santos, atención, escucha lo que viene. Y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Esos santos estaban vivos o ya habían muerto? Todos los que ya habían muerto en la tierra por el Evangelio, la Biblia los llama los santos. Pregunto, ¿entonces serían los evangélicos? Los evangélicos dicen, muerto el perro, se acabó la sarna. Una persona cuando se muere, muere el cuerpo y muere el alma. Los santos es mentira, eso no existe. La persona cuando se muere, lo enterraron, muere el cuerpo y muere el alma, y cuando venga Cristo, lo va a resucitar en el último día, pero ellos murió y se acabó. La Virgen María se acabó, los apóstoles se acabaron, todos ellos se acabaron. Los santos no existen. Pero hoy el Apocalipsis dice que dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia que perseguía la gran prostituta y la gran Babilonia, tenía apóstoles y tenían profetas que al derramar su sangre por Cristo, después de muertos, la iglesia en labios de San Juan los declara santos. Entonces vean que la gran prostituta no es la iglesia católica, que es al revés. La iglesia que está siendo perseguida y atacada y asesinada es la iglesia católica, la misma que declara santos a hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo y le enseña a todos los cristianos que existen los santos y que viven en la otra vida y nosotros en esta, y que un día nos vamos a encontrar con ellos. ¿Sí lo captan o no lo captan? Pero fíjense ustedes que aquí la misma Biblia Reina Valera, en primera de no me pierdan ahí porque vamos para acá, márquelo ahí, le toca a usted, Juan. O sea, uno y uno, no tengo por qué decirle, uno y uno. Ahí. Viene, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo
13. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia que para Pablo, que también era católico y que no era protestante, también existían los santos. Para San Juan existían los santos. Para San Pablo también existían los santos. Ojo. Y le vamos a mostrar a los protestantes con la Biblia Reina Valera que esa iglesia del Apocalipsis donde estaban los santos es la iglesia católica, porque es la única iglesia que sigue enseñando lo mismo que enseñó San Juan en el Apocalipsis, lo mismo que enseñó San Pablo en Primera de Tesalonicenses y lo mismo que enseñó San Pedro en Primera Carta de San Pedro. Oye, y vean ustedes que es la iglesia católica y que no son los protestantes. Los protestantes no son los primeros cristianos, no son la iglesia de Cristo, y ustedes lo pueden ver. Vamos. ¿Qué dicen los protestantes? Que los santos no existen. Se murieron, se acabaron y están esperando la resurrección en el último día. ¿Qué dice la iglesia católica? Que los santos sí existen. Están con Dios. Y que ellos un día vendrán con Dios, con Cristo vendrán. Cuando venga a juzgar a vivos y muertos, también ellos incluso vendrán. Pero ojo, no porque el Papa lo haya dicho, porque está en las Sagradas Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, si no está en la Biblia Reina Valera, no me crea. Y le invito a los protestantes que me siguen a través de las redes sociales, como están escondidos allá en su casa. ¿Cuánto tenemos ahorita? 2967. Entonces, vamos a decirle a estos protestantes también que nos siguen a través de las redes sociales, como nadie los está viendo, háganse los tontos y agarren la Biblia y mire a ver si es verdad o mentira lo que el cura está diciendo. Si no está en la Biblia, no crea. Pero si está en la Biblia, pregúntense por qué nosotros creemos otra cosa. Vean, católicos, que entonces la iglesia de Cristo de la que habla el Apocalipsis es la iglesia católica donde están los santos. Pero que son los santos aquellos que han muerto por Cristo, están con Dios, vendrán con Cristo en el último día y reinarán eternamente con Cristo en el cielo. ¿Que no está en la Biblia? Venga. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo vendrá o no vendrá? Sí. Aquí San Pablo dice, Jesucristo vendrá. Y dicen los protestantes, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él. Perfecto, perfecto. Pero ahora van a poner la lupa. ¿Con quién vendrá Cristo? Nosotros los católicos decimos que también con los santos que ya están en el cielo y vendrán a llevar a otros para el cielo junto con Cristo. Los protestantes dicen, no, son mentiras, inventos del Papa. Los santos, ¿qué cuento de santos? Los santos no existen. Allá en el cementerio está María, están los apóstoles, ellos no son santos, ellos no están en el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? A las pruebas me remito, el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Así me gusta a mí. Las cosas claras, pan, vino. Va. En la venida, repítalo, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, repítalo. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. No, mejor voy a tomar una foto y se la voy a mandar a los protestantes, para que vean con quién vendrá Cristo. Otra vez, en la venida. En la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con todos sus santos. ¡Pácata! Tome, protestantes, tome. Así se le tapa la boca a los mentirosos. Jesucristo vendrá, ¿con quién? Con todos sus santos. ¿De qué Biblia lo estamos leyendo? La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Apele por su Biblia, evangélico. Protestante, agarre su Biblia. Si usted no lo encuentra en su Biblia, yo soy un mentiroso. Pero si usted lo encuentra en su Biblia, su pastor es un rementiroso. A la prueba me remito. Pero los protestantes están tan tapados del cerebro que lo que diga la Biblia, eso no es palabra de Dios. Pero lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso sí es palabra de Dios. ¿Se da cuenta la enfermedad grave que tienen los protestantes? Me pueden mentar la madre, me pueden mandar al infierno, pero no me pueden refutar. Lo escrito, escrito está. Punto. He dicho, caso cerrado. Cuando un católico lee esto, un católico explota en alegría, como están haciendo ustedes, y dice, bendito sea Dios, la Santa Madre Iglesia Católica jamás nos ha engañado.
Nosotros simplemente no conocíamos la doctrina de la iglesia basada en la Biblia. La conocíamos, pero no sabíamos los capítulos y versículos. Ahora Dios nos da la oportunidad de que alguien, un sacerdote del Dios Altísimo, nos muestre los capítulos y los versículos. Bendito sea Dios. Aprovechen esa oportunidad. Si a mí en el seminario me hubiesen dado esa oportunidad de conocer la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica fundamentada en la Biblia, yo no estuviera aquí. Yo creo que estuviera ya en la Luna o en el planeta Marte, o quién sabe dónde. Porque en el seminario nos enseñan la doctrina de la Santa Madre Iglesia, pero no nos enseña dónde aparece en la Biblia. Y es un defecto, y es un error. Es un error. Porque cuando alguien nos pregunta, ¿y por qué esto? No sabemos dónde está y quedamos perdidos. Y como la Biblia es tan grande y tan amplia, quedamos perdidos. Y los protestantes entonces se ríen y se burlan. Eso no está en la Biblia. Usted dice, si está en la Biblia, yo lo escuché una vez, yo lo leí, pero no sé dónde. El protestante dice, si no sabe dónde, es porque no está en la Biblia. Y usted dice, yo sé que está, y se muere de rabia, pero dice, no sé dónde será. En cambio, conmigo cambia la cosa. Porque cuando a mí me dice, eso no está en la Biblia, y yo le digo, ¿que no está en la Biblia? Y yo le doy el capítulo y versículo. ¿Sabe? Y los protestantes son tan tontos que yo nunca digo algo que no esté seguro que esté en la Biblia. Y cuando yo digo algo que está en la Biblia es porque me sé el capítulo y el versículo. Sé dónde está. Y si no, me quedo callado. Porque la Santa Madre Iglesia Católica nos ha dejado la mejor doctrina, la doctrina más pura, la doctrina más verdadera, la doctrina más bíblica, pero hay un detalle. No nos han enseñado en qué parte está. Por eso, todos los sacerdotes conocemos la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Todos los seminaristas conocen la doctrina de la Santa Madre Iglesia. A lo mejor todas las religiosas conocen la doctrina de la Santa Madre Iglesia. A lo mejor todos los laicos conocen la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Ese no es el problema. El problema es que no sabe dónde lo dice la Biblia. Y como estamos viviendo en un tiempo donde los protestantes se llaman protestantes porque protestan, y la protesta es, eso no está en la Biblia. Y la protesta es, eso es mentira. Y la protesta es, si no me lo muestra con la Biblia no lo creo. Entonces nos ha obligado a los católicos a saber en qué parte de la Biblia lo dice. Pero los católicos todavía no logran despertar. Están en un letargo, en un sueño grande. Y los protestantes se ríen y se burlan. Pero les llegó la hora cero. Les llegó la hora cero a los protestantes. Porque ahora los católicos están despertando y están buscando en la Biblia y ahora se dan cuenta que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica es la única doctrina que está sustentada bíblicamente y que la doctrina supuestamente de los protestantes no existe en la Biblia. Es más todavía que los protestantes no tienen doctrina. ¿Qué enseñan los protestantes? Doctrina. Ellos no tienen doctrina. Ellos hablan de la doctrina, pero los protestantes no tienen doctrina. ¿Qué enseñan los protestantes? Los protestantes dicen, a ver, ¿cuál es la doctrina católica sobre el Papa? Que el Papa es el vicario de Cristo. Entonces nosotros vamos a decir que el Papa es la bestia. Por eso se llama protestante. Porque no tienen doctrina, sino que analizan la doctrina de la iglesia para protestar. No tienen doctrina. Sobre María, ¿los protestantes tienen doctrina? No. ¿Qué dice la iglesia católica sobre María? Que María es virgen. Protesto, María no es virgen. ¿Qué enseña la iglesia católica sobre la Virgen María? Que María fue asunta al cielo. Protesto, María no fue al cielo. Que todo lo que diga sobre María. El bautismo. ¿Qué enseña la iglesia sobre el bautismo? Que tiene que ser también a los niños y a los adultos. Protesto, no tiene que ser a los niños. Tiene que ser a los adultos. No tienen doctrina. ¿Qué enseña sobre la iglesia? Que la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Protesto, cualquier iglesia que invente cualquier tonto y le ponga el nombre de cristiana, esa es de Cristo. Ellos no tienen doctrina, no tienen prueba. ¿Qué enseñan sobre la cruz? Que la cruz es el arma con que Cristo mató y destruyó al diablo. En la cruz es el arma con que Cristo venció al diablo. Protesto, la cruz es el arma con que el diablo venció a Cristo. Entonces es maldita la cruz. O sea, los protestantes dicen, ¿y qué enseñan sobre la confesión? Que hay que confesarse. Protesto, no hay que confesarse con un hombre. ¿Qué enseñan sobre la Eucaristía? Que Cristo está en la hostia. Protesto, ahí no está Cristo, un mero símbolo. Analicen para que vean que los protestantes no tienen doctrina. La única iglesia que tiene doctrina es la iglesia católica. Lo demás son gente que protesta contra la doctrina de la iglesia católica. Y como protestan, no tienen citas bíblicas que los sustenten, sino que engañan a los tontos diciendo que eso está en la Biblia.
Y como los tontos no leen la Biblia, ustedes no, los tontos que no la leen, ustedes no, los que no la leen, lo repito, los que no la leen, ustedes no, solo los que no la leen. Bueno, entonces ellos nos engañan. Les cuento una historia. Mire, yo una vez fui a una comunidad, y así, full, pero era en el campo. Pero también en el campo la gente está sedienta de la palabra de Dios. Y venía gente a caballo y a pie de lejanías. Y llegó una señora y dijo: yo sé dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos. Y yo le dije: señora, hasta hoy soy cura. Si usted me comprueba dónde dice la Biblia que María tuvo más hijos, que diga, estos son los hijos de María o María tuvo más hijos, inmediatamente hoy dejo de ser cura y me meto a protestante. Y estaba llena la iglesia. O la iglesia no, era el campo. Y dijo la señora: pues yo sí tengo el capítulo y el versículo, y usted tendrá que dejar de ser cura hoy porque se lo voy a demostrar. Y yo le dije a la gente: pues hasta hoy soy cura, porque ya encontré una persona que me demuestre que María tuvo más hijos. Le dije: señora, delante de Dios, que todo lo ve y todo lo sabe y todo lo puede, escúcheme bien, delante de Dios, ¿usted me asegura que hay un capítulo y un versículo en la Biblia que dice que María tuvo más hijos? Me dijo: sí. Le dije: señora, el problema es que yo no soy protestante, yo no soy creyón, yo soy creyente, yo no le creo a usted. Pero si yo leo la Biblia, yo soy cristiana, ustedes los católicos no leen la Biblia, yo si la leo, vaya a cortar a otro con ese cuchillo de cartón. A mí me da el capítulo y versículo y yo lo busco en la Biblia y tengo que leerlo. No es porque usted me diga, sino que yo lo tengo que leer. Me dijo: Mateo capítulo 53, versículo 5. Búsquenlo. Mateo capítulo 53, versículo 5. ¿Lo encontraron? ¿Por qué no lo encontraron? Porque eso no existe. Pero la señora juraba que yo no había leído la Biblia. Y cuando ella me dice capítulo 53, versículo 5, yo me acordé que Mateo llegaba hasta el 28. Y yo dije: naguará, aquí la voy a agarrar. Y le dije: señora, ¿me jura delante de Dios, delante de la gente, que en el capítulo 53, versículo 5 está que María tuvo más hijos? Dijo: seguro, delante de Dios y delante de todo, como cristiana evangélica se lo digo. Y le dije: vean la mentira de esta mujer. Mateo llega hasta el 28. Y la gente rápido buscó en la Biblia, y cuando se dio cuenta que Mateo llegaba hasta el 28, todo el mundo se echó a reír. Y le dije: así se le quitan las mentiras a los falsos profetas que engañan a la gente, porque dicen que ellos leen la Biblia y que conocen la Biblia al derecho y al revés. Vean cómo es mentiroso. La señora se puso a llorar. Usted es muy duro. Usted no tiene caridad. Usted no tiene piedad. Le dije: ¿qué quiere, señora? ¿Que le tire flores y le aplauda? ¿No se da cuenta la barbaridad que usted está haciendo? La mentira fresca que hace, que dice. Que sepa el mundo entero: toda la doctrina de los protestantes está sin fundamento bíblico. Es pura mentira. Eso no existe en la Biblia. Pero como el católico no lee en la Biblia y cree que los evangélicos saben muchísimo, no lo digo por decirlo. Cuando yo estaba en el seminario, íbamos de pastoral, salíamos en diciembre o en Semana Santa, algunos de los formadores decían: vayan a ir de pastoral, pero no entren a las casas de los evangélicos, por dos motivos. Uno, porque ahí se pierde el tiempo y nunca los va a convertir. Y dos, porque esa gente sabe mucho de Biblia. Y yo no salía del asombro que un formador me dijera a mí eso. Decía: pero bueno, entonces, pero como yo no soy creyón, yo soy creyente, yo no le creía a él. Yo le creía lo que decía Jesús: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están metidos los protestantes. El que crea se salvará y el que necesita creer será condenado. No les hice caso. Y por eso ahora le predico a todos, católicos y protestantes. Y ustedes lo ven. Y dicen y brincan y ya. Y vamos a torear al toro y vamos a refutar al toro. Y cuando ven al toro de frente, las cosas cambian. Porque desde la barrera los toros se ven bonitos. Pero un toro cuando ya le mete, ahí hay que saber torear. Yo nunca sabía por qué Dios me ha puesto el apellido de Toro. Pero estos días estaba
hace como 3 o 4 días me paré con esa cosa. ¿Por qué Dios me puso ese apellido de Toro? Además, el Toro no es el primer apellido, es el segundo apellido. Mi primer apellido es Jaimes. ¿Y por qué me ponen Toro? Y yo dije, pero no, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? Y entonces resulta que me puse a pensar, yo dije, a ver, cuando yo fui al liceo, tú sabes que al llegar al liceo, al que llega nuevo le ponen un sobrenombre, al menos allá en Venezuela donde yo estudiaba. Lo bautizaban, se decía, vamos a bautizarlo, y le ponían un sobrenombre. Al uno le decían lapa, al otro chigüiri, al otro lagartijo, al otro le decían iguana, al otro le decían, bueno, le ponían el nombre que era. Y resulta que llegamos al liceo y yo nuevo y me pusieron por sobrenombre Toro. Toro. Y yo no aceptaba ningún sobrenombre. Y se acuerda que yo cuando llegué al seminario yo era bravo. Perdón, al seminario, al liceo yo era bravo. Y cascarrabias, que me dieron sobrenombre le partía la cara a puño. Pero me dijeron Toro. Y todos echaron a reír. Y a mí no me ofendieron porque ese es mi segundo apellido. Toro. Y me llamaron todo el tiempo 5 años Toro. Me fui al seminario, llegaba al seminario y en el seminario le pusieron sobrenombre a los seminaristas. A cada seminarista le ponían sobrenombre. Y a mí me pusieron Toro. Y yo no sabía por qué me ponían Toro. Y antier, estos días por allí con una mona, fui a visitar una mona y una mona me dijo que... Ay, no me acuerdo cómo es que dijo la mona. ¿Tú se acuerdas cómo es que dijo? Algo que yo era un toro, no sé qué, un toro... No. Mugía. Usted es un toro que muja muy duro. Algo así dijo. Y yo dije, yo estoy preguntando por qué Dios me puso Toro. ¿Verdad? Porque Dios quiso que me llamaran Toro para que los protestantes se pusieran las pilas. Porque no me iban a torear muy así, muy bueno, ¿no? Sino tenían que amarrarse los pantalones para torear a este toro. Oye, engañan a los tontos. Los protestantes no tienen doctrina. Atacan la doctrina de la iglesia, agarran una cita bíblica, por ejemplo, en contra de la confesión, dice Jeremías 17:5, dice, maldito el hombre que se confiese con otro hombre. Y usted dice, sí, ¿verdad? Otro dice, no, maldito el hombre que confía en otro hombre, y confesarse es confiar con otro hombre. Y usted va a Jeremías 17:5 y se da cuenta que eso es mentira. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, pone su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Todo distinto. Y así engañan a la gente. Entonces, la doctrina de los protestantes no existe. Ellos simplemente atacan la iglesia católica. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en las primeras comunidades cristianas se creía en los santos. Vuelvo otra vez, se me fue. Colosenses 3:13, cuando venga el muchacho, bueno, ¿a quién le tocaba? Bueno, dale usted. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con todos sus santos. ¿Qué es lo que no entienden ahí? La Biblia dice que Jesucristo vendrá con todos los santos que están en el cielo, vendrán con Cristo. Lo dice la Biblia. Y si los protestantes dicen que los santos no existen, entonces Pablo nos engañó. Entonces Juan nos engañó cuando dice que la gran prostituta se embriagaba con la sangre de los santos y de los mártires de Cristo. Pero ellos quieren tapar el sol con un dedo. Y dicen que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, y ella nos perseguía a nosotros. No, era el imperio romano que mató, asesinó a tantos cristianos. Pero ¿qué pasa? Que en el capítulo 17 habla de la gran prostituta, en el 18 esa gran prostituta cae, viene destruyendo a tantos cristianos, pero después cae la gran prostituta. A ver, sigue ahí. ¿Qué sigue? A ver. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. No se desanimen, como han visto que nosotros hemos sufrido y hemos mantenido, ustedes abunden más y más, crezcan más en la fe, se fortalezcan más. Ahora en el capítulo 19, ya la gran prostituta persiguió a la iglesia. En el 18, ya derramó la sangre de muchos profetas, apóstoles, santos, que se embriagó con esa sangre. En ella se encontró la sangre de los santos que habían muerto por Cristo. Y que Pablo dice que esos santos vendrán con Cristo en el último día.
Y que San Pedro, eso no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en la casa de ustedes, y que primera de Pedro 1:15 dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo, porque está escrito, sean santos como yo soy santo. Eso está escrito en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Ustedes lo pueden leer. Pero ojo, volvamos. Vamos ahora al Apocalipsis capítulo 19. A ver, ¿cómo dice el versículo 1? A ver, ¿qué dice el versículo 1 ahí? Después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Ahora miren, el 19. El 19 va a mostrar que después de que la gran prostituta persiguió a la iglesia, mató a tantas personas que llegaron a ser santos y mártires que derramaron la sangre por Cristo, ahora vean cómo San Juan anima a la iglesia. Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Aquí entonces explota en alegría, aleluya, ya cayó la gran prostituta, la gran Babilonia, ya pasó ese tiempo. Está diciendo a los cristianos, después de la tempestad viene la calma. Aleluya, ahora ha sido juzgada la gran prostituta, la gran Babilonia. Y mire cómo anima a los cristianos. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos. Otra vez. Gocémonos. ¿Cómo anima a los cristianos que están siendo asesinados? Gocémonos. Y alegrémonos. Y alegrémonos. Y démosle gracias y démosle gloria. Y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero. Ojo, porque después de la persecución, después de matar a tanta gente, al final viene la victoria. Ha llegado las bodas del Cordero. O sea, le está animando a ver el triunfo, que después de la muerte viene la victoria. Que no tengan miedo a ser asesinados por el Imperio Romano, que ahora les espera el banquete del reino de los cielos. Ha llegado la boda del Cordero. Y oigan aquí, subrayen lo que sigue, vean. Y su esposa. ¿Otra vez? Y su esposa. ¿Otra vez? Y su esposa. El Cordero tiene una. No me pierda ahí, márquelo, no me la pierda. ¿Cuál será la esposa? ¿Cómo sabemos que es la iglesia? Efesios capítulo 5, versículo 23. La esposa es la... Entonces la iglesia no es la gran prostituta. La gran prostituta, ¿se acuerda? Aleluya, aleluya. Ha sido destruida la gran prostituta, la gran Babilonia. Ahora alégrense cielo y tierra porque ha sido destruida la gran Babilonia y juzgada. Ahora llegó la boda del Cordero y su esposa se ha embellecido. ¿Y cuál es la esposa? Para que vean que la esposa es distinta a la gran prostituta. Que la gran prostituta es la ciudad, el Imperio Romano, y la iglesia es la esposa. ¿Y dónde dice que la iglesia es la esposa? Porque dice, su esposa se ha embellecido. Pues vamos a buscar en la Biblia quién es la esposa de Cristo. Efesios 5, 23. ¿Cuál es la esposa de Cristo? Segundo, ¿cuántas esposas tiene Cristo? Porque si la esposa es la iglesia, tenemos que ver cuántas esposas tiene Cristo. Y si Cristo tiene una sola esposa, o sea, una sola iglesia, que alguien me responda por qué ahora en pleno siglo XXI hay tantas sectas que se llaman la iglesia de Cristo o la esposa de Cristo. Escuchen lo que dice Pablo. 5:23. Usted se quita para allá para no estar dándole golpes al micrófono. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ya comenzó a decir que la iglesia es la esposa de Cristo. Sigue. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Las mujeres casadas deben estar sujetas al marido como la iglesia, que es la esposa, está sujeta a Cristo. Siga. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la esposa de Cristo? ¿Una sola o varias? ¿Cómo sabemos? Porque el marido debe amar solamente a la esposa o también a la moza. Respondan, mujeres, respondan. ¿Y cuántas esposas debe tener su marido? Pues aquí la Biblia dice que los maridos deben tener las mismas esposas que tuvo Cristo. Si Cristo tuvo muchas esposas, su marido también debe tener muchas esposas. Pero si Cristo tuvo una sola esposa, su marido debe tener una sola esposa. Maridos, amen a su esposa. A ver, va. Otra vez, maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántas iglesias? ¿Cómo sabemos que es una? Maridos, amen a su mujer o a su esposa como Cristo amó. ¿A qué? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Cuando los protestantes dicen que son muchas iglesias, están diciendo mentiras. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene? Uno solo. O la esposa, ¿cuántas esposas? Y lo peor es que dice que los maridos deben amar a su esposa como Cristo a la iglesia. De modo que si Cristo tiene muchas iglesias, entonces los maridos pueden tener muchas esposas. Y yo sé que ustedes no estarían de acuerdo, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces, marido, amen a su mujer como Cristo amó. Otra vez, repítalo. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Atención. Yo lo que quiero que ustedes observen en lo que viene es a ver en el querer de Dios, en el querer de Cristo, cuántas iglesias quería Cristo o cuántas esposas. Dale. Eso es lo que ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? ¿O cuántas esposas? Vamos a ver. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. A ver, no corra. Lo que estamos buscando es donde diga una iglesia. Repítalo. Una iglesia, Un poquito más atrás. a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? ¿Lo dice la Biblia o no? Entonces que alguien me explique por qué hay tantas. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Una. Y le dice a los maridos que deben tener una sola esposa, como Cristo tiene una sola esposa, que es la. Y por eso le dice a los maridos que el matrimonio entre un hombre y una mujer, el esposo y la esposa, se compara con el matrimonio de Cristo con la iglesia. ¿Se acuerda? Ha llegado la boda de él, su esposa se ha. Y escuche ahora en el versículo 30 en adelante. Versículo 30 en adelante, venga. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El marido y la mujer, los dos serán. Y si el marido está en Cusco y la mujer en Lima, ¿ya dejaron de ser uno solo? No. Que alguien me explique cómo los dos van a ser uno. ¿Cómo? Escuchen la respuesta de Pablo. Grande es este misterio. ¿Por qué no me lo pueden explicar? Otra vez. Grande es este misterio. ¿Por qué no me lo pueden explicar? Otra vez. Grande es este misterio. ¿Por qué no me lo pueden explicar? Porque es un gran misterio. ¿Y con qué se compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
¿Con qué lo compara que los dos son uno? Con Cristo y la iglesia. Entonces dice la Biblia que Cristo tiene una sola esposa. Como el marido y la mujer, a pesar de que son dos, son uno solo. Entonces volvemos a Apocalipsis 19:7. ¿Se acuerda? Aleluya, aleluya, llegó la boda del... Aleluya, aleluya, ha sido derrotada la gran Babilonia, ha sido juzgada la gran Babilonia, ahora está la victoria de nuestro Dios. Aleluya, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Cuál esposa? La que había sido atacada por la gran prostituta. ¿Cuál esposa? La iglesia que tenía apóstoles y profetas. ¿Cuál iglesia? La iglesia que después de haber asesinado la gran prostituta a los profetas y a los apóstoles, los declaró santos y mártires por haber derramado la sangre de Cristo. Y dice Pablo, y cuando venga Cristo, vendrá con todos los... ¿Me captan? Esa es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Ahora no, oigan. Venga otra vez, mamita. El 7 en adelante. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Y su esposa? Se ha preparado. Vamos a ver cómo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Cómo se ha preparado? Se ha vestido de lino fino. Y adivinen cuál es el lino fino. Siga. Atención, ¿cuál es el lino fino? Otra vez, lino fino. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La única iglesia, la única esposa de Jesucristo es la iglesia que tiene los santos, que está revestida de lino fino, que son las obras que hicieron los... ¿Cómo lo ve? ¿Usted que tiene lentes? Y los protestantes dicen que esa iglesia, la esposa de Cristo, es la gran prostituta. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. A Petronilo le patina coco, le patina coco, le patina coco. Pero ese no es el problema. El problema es que hay tanta gente que les cree. Y que en vez de leer la Biblia, para ser creyentes, se convierten en creyones. ¡Qué tristeza! Ahora, vean ustedes que esa es la iglesia que fundó Jesucristo. Y esa iglesia es la iglesia católica. ¿Y cómo sabemos nosotros que es la iglesia católica? Bueno, ya les estoy mostrando que esa iglesia de la que está hablando San Juan, que es la esposa de Cristo, de la que dice San Pablo, que es una y que es un gran misterio. Y así como el marido tiene que tener una sola esposa, así también Cristo tiene una sola esposa. Los dos son uno. Es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Ahora, si ustedes quieren ver un poquito más que esa esposa y esa iglesia es la iglesia católica, mire cómo San Pablo se lo explica al obispo Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Bueno, si quiere el 15. Primero el 15 y después pasamos, vamos al revés. Vamos de lo más a lo menos. Capítulo 3, versículo 15 en adelante. Para que si tardo... Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya un momentico que vamos a poner un auxilio aquí porque a ver si queda un poquito más altico y quedamos a la misma medida. Eso debe ser. Uy, ahí descansan todas las almas del purgatorio. Ya. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, aquí aparece la iglesia de Cristo de nuevo. Pero ahora San Pablo nos va a decir varias cosas importantes sobre esa iglesia.
Uno, viene a decir que esa iglesia es la casa de Dios. Dos, que no es la iglesia de don Petronilo o de Pánfilo, de Martín Lutero, de Elena de White, de José Smith o cualquier tonto que haya inventado una iglesia, sino que el mismo Dios en persona quiso dejar en la tierra establecer y fundar una iglesia. Obsérvenlo. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia, un católico y un protestante? El católico está en una iglesia que fundó el mismo Dios, y el protestante está en una iglesia que ha fundado un hombre. ¿Y qué pasa? Que si la ha fundado el mismo Dios, a mí no me importa si ahí hay gente buena y gente mala, si me tratan bien o me tratan mal, si me reciben con aplausos o no me reciben con aplausos, si me tiran flores o me tiran piedras, a mí, si siento o no siento, si me gusta o no me gusta, a mí qué me importa. Yo voy a estar en la iglesia que Dios fundó. ¿Y cuál es el problema de los protestantes? Que los protestantes dicen, a mí no me importa estar en la iglesia de Dios. A mí lo que me importa es que me traten bien. Que me digan, bienvenido hermano, siga adelante. Donde yo pueda sentir bonito, porque ahí se siente bonito. ¡Ay, qué emoción! A mí no me importa estar en la iglesia de Dios. A mí me importa es donde yo me sienta a gusto. Esa es la diferencia entre un católico y un protestante. El católico está en la iglesia no porque sienta bonito, no porque lo traten mal, sino porque sabe que Dios tiene una iglesia y que en esa iglesia es que Él se va a salvar, y esa iglesia la fundó Cristo, y en esa iglesia usted debe estar porque Cristo viene a salvar su iglesia. Mientras que el protestante dice, a mí no me importa que sea la iglesia de Cristo o que no sea la iglesia de Cristo, a mí lo único que me importa es sentirme bien, a gusto. Pues así dicen los drogadictos, cuando uno se fuma un pitillo, ¡qué nota! Oye, pero vean ustedes otra vez cómo dice Pablo a Timoteo, repítalo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hablaron de la casa de Dios. ¿Ustedes quieren estar en la casa de Dios? Sí. Ahora miren, ¿qué es la casa de Dios? Oigan. ¿Qué es la iglesia del... ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios. No tenía afán, mamita. ¿Usted por qué se afana? Vamos despacio, despacio. ¿Para qué corre? Despacio como planean las águilas seguras de su presa. Despacio como se acorralan los toros en el corral. Despacio como se doma un caballo. Despacio como se canta y se ora, como se reza y se ama, como se besa. Ahí se ama, me equivoqué. Despacio. No tiene que correr. El problema de la lectura bíblica, que no se nos queda nada, es la costumbre de correr. Y el mejor ejemplo, aquí lo tenemos. No deben correr. Y no lo hago por maldad, lo hago para enseñarles. Y yo sé que ella no es delicadita. Es para enseñarles. Por eso no se nos queda nada. Porque leemos a las carreras. Cada palabra tiene su significado. Cada palabra tiene su valor. Cada palabra tiene un contenido teológico. Y si pasamos a las carreras, no saboreamos nada. A ver, otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. Repítelo de nuevo, si me tardo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vamos a ver si dice la iglesia de Martín Lutero. La que fundó Martín Lutero. Vamos a ver si dice la iglesia de Elena de White. La que fundó Elena de White. A ver si dice la iglesia de José Smith, o de Carlos Parán, o de Pánfilo, o de Petronilo. O sea, aquellos que fundaron su iglesia. Vamos a ver, ¿cuál es la iglesia? La casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? A ver, otra vez. Que es la iglesia del Dios viviente. Atención, atención. La casa de Dios no es cualquier iglesia que cualquier tonto funde. La casa de Dios es la iglesia que fundó el mismo Dios que vive desde siempre y vive para siempre. He dicho, caso cerrado, no se hable más.
Pero el protestante engaña al católico ignorante diciéndole, es que cualquier iglesia es lo mismo. Es que todas las iglesias son iguales. Es que Dios no tiene ninguna iglesia. ¿Que no tiene Dios ninguna iglesia? Aquí dice que Dios tiene una sola iglesia. ¿Otra vez? Que es la iglesia de... No, otra vez. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias? ¿Singular o plural? Otra vez. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ese pedacito lo va a repetir, que es la iglesia. ¿Cuántas iglesias? Que es la iglesia. ¿Singular o plural? Otra vez. La iglesia. ¿Cuántas iglesias? La iglesia. Nosotros los católicos, cuando dice, si me tardo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es entonces nosotros los católicos entendemos una. Y los protestantes cuando dicen ellos entienden muchas. ¿En qué escuela estudiaron? Cuando la Biblia dice la iglesia del Dios vivo, significa la iglesia que no fundó Martín Lutero, la iglesia que no fundó Carlos Padán ni José Mí, ningún protestante, que la fundó el mismo Dios, o sea, Jesucristo, el Emmanuel, Dios con nosotros. En esa iglesia yo quiero nacer, yo quiero vivir y yo quiero morir. Y en esa iglesia los católicos tenemos la dicha, la felicidad de haber nacido y de estar viviendo en esa una y única iglesia que fundó Jesucristo, que es la iglesia católica. Pero ¿por qué los protestantes no aman esa iglesia? Oigan, ¿por qué? A ver, ¿por qué los protestantes no aman esa iglesia? Presten atención, por favor. Lupita, con Lupita, ¿por qué los protestantes no aman esa iglesia? Pongan cuidado, porque esa iglesia tiene algo que a ellos no les gusta, que ellos no aman, que ellos no quieren, que a ellos no les importa. Oigan. Columna y baluarte de la verdad. Que es la iglesia, repítalo. Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué los protestantes no aman esa iglesia? Porque es la columna y baluarte de la verdad. Porque si se vienen a esa iglesia, no pueden seguir diciendo mentiras. Porque ellos están acostumbrados a decir mentiras. Pero el que se viene a esa iglesia tiene que amar la verdad. Y si ellos se vienen a la iglesia de Cristo, no pueden engañar a la gente. Tienen que decir lo que la Santa Madre Iglesia enseña. ¿Captan? Y a eso a los protestantes no les gusta. Porque a los protestantes les gusta es enseñar lo que a ellos les viene a la cabeza. Y decir que eso es palabra de Dios. Pero si ustedes ven, pueden distinguir de una vez por qué es importante la iglesia. Porque es nada más ni nada menos, sino columna y baluarte de la verdad. De modo que, ¿qué significa columna y base de la verdad? ¿Qué es la iglesia, columna y base de la verdad? Que si usted quiere estar en la verdad, no puede estar en una secta. Que si usted quiere estar en la verdad, tiene que estar en la iglesia que fundó Cristo. Que si usted se va con una secta, perdió la verdad. Porque en la única iglesia que está la verdad, es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Y por qué el diablo odia a esa iglesia? Porque él es un mentiroso y padre de toda mentira. ¿Y por qué la iglesia tiene que ser columna y base de la verdad? ¿Saben por qué? Porque ese es el querer de Dios. Según dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A través de qué?
de la iglesia que es columna y base de la verdad. ¿Qué es el diablo? El enemigo de Dios. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿qué quiere el diablo? Que los hombres no se salven y que los hombres no conozcan la. Ahora comprenden por qué el diablo manda las sectas. Para que la gente no conozca la verdad. Para que la gente diga, ¿a quién le creo? ¿A los testigos de Jehová? ¿A los pentecostales? Uno dice una cosa, otro dice otra, mejor no creo en nadie. Y dice el diablo, logré el objetivo, que la gente no conozca la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la. Le toca a usted, creo, ¿verdad? A ver, óiganlo. Súbase, papá, súbase. Primera de Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios, a diferencia del diablo, quiere que todos los hombres se salven. El diablo no. Dios quiere que todos los hombres se salven. Repítalo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Atención, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. El querer de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y para qué dejó la iglesia? Para que sea columna y base de la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Lo ven o no lo ven? Y porque Dios quiere que todos los hombres se salven, llegando al conocimiento de la verdad, funda la iglesia que es columna y base de la verdad. Y cuando yo me meto a la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad, entonces yo puedo alcanzar lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven. Vean como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, de la Biblia Reina Valera. De la Biblia Reina Valera. A ver, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del haber. ¿El diablo también quiere eso? El diablo no quiere que todos los hombres se salven ni que conozcan la haber. Y Dios, para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, fundó la iglesia, que es columna y base de la verdad. Y cuando yo me meto a la iglesia de Cristo, entonces puedo y cuando me salgo de la iglesia de Cristo, no lo digas. Pero eso lo inventó usted, señor cura. No, eso no lo inventé yo. Eso está escrito y a las pruebas me remito. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Siga. Y el Señor. Otra vez. ¿Quién es el Señor? ¿El diablo o Dios? Dios, otra vez. Alabando a Dios. No. Y el Señor. Vamos a ver quién es el Señor. ¿Dios o el diablo? Otra vez. Y el Señor. Y el Señor, no el diablo, sino el Señor. Añadía cada día a la iglesia. Metía gente cada día a la iglesia. ¿Para qué? Los que habían de ser salvos. ¿Para qué los metía en la iglesia? Para que fueran, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del haber. ¿Y para qué lo mete en la iglesia? Porque la iglesia es columna y base del haber. Y es en la iglesia donde los hombres pueden conocer la verdad. Ahora pregunto, ¿comprendieron por qué el diablo odia a la iglesia? ¿Comprendieron por qué el diablo cada día saca 2, 3 sectas en el mundo? Porque no crea usted que las sectas ya se quedan así, las que hay ya no más. No, señor. Cada día van saliendo más sectas y sectas. Si no, pregúntele a esos julanos pastores para que vean que cada uno funda su propia iglesia como si ellos fueran Cristo, haciéndole la competencia a Dios, que fundó una iglesia. Y esa iglesia es columna y base de la verdad. Volvemos a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La iglesia es columna y base de la verdad. Y dicen los protestantes, pues esta iglesia es la mía.
La suya. Ya nos damos cuenta que no. El Apocalipsis dice que no. San Pablo dice que no. Pero de todas maneras usted insiste que es la suya, que es columna y base de la verdad. Vamos a ver qué dice San Pablo a Timoteo. Leemos otra vez, 1 de Timoteo 3:15, lo leemos de nuevo. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora pregunto, ¿cómo sabemos que esa iglesia del Dios viviente es columna y base de la verdad y que es la iglesia católica? Sencillo, fácil. Estamos leyendo el versículo 15. ¿Qué tal si leemos el 3? ¿Qué tal si leemos el 8? Vamos a ver el 3. ¿Qué dice el 3? 1 y 3, 8. No dado al vino. No. Capítulo 3. Versículo, me equivoqué, ¿no? Versículo 1 y 8. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿Qué existía en esa iglesia? ¿Qué existía en esa iglesia? Obispos. Palabra fiel. Si alguno aspira a ser obispo, eso significa obispado. Repítalo de nuevo, pero póngale volumen a su voz porque usted habla muy pasito. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Dentro de esa iglesia que es columna y base de la verdad, la iglesia que fundó el Dios mismo, el Dios vivo, existían los obispos. Y si alguno aspira el cargo de obispo, obispado, ¿qué pasa? Buena obra desea. Buena obra desea estar en la iglesia de Cristo y ser obispo dentro de la iglesia. Mire que está hablando de la jerarquía en la iglesia, los obispos. Y había la opción que el obispo fuera casado o también fuera soltero. Y si el obispo era casado, tenía que gobernar bien a sus hijos, porque el obispo era el que gobernaba la iglesia. Y si no gobernaba bien a sus hijos, ¿cómo iba a gobernar la iglesia? Yo lo que quiero mostrarle es que la Biblia dice que el que gobierna la iglesia de Jesucristo son los obispos. Véanlo, versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa. El que no sabe gobernar su propia casa, habla de gobernar. Vamos a ver, si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo podrá cuidar o gobernar la iglesia de Dios? ¿Quién cuidaba y quién gobernaba la iglesia de Dios? Los obispos. En la iglesia católica, ¿quiénes gobiernan la iglesia de Dios? Los obispos. Por eso un grupo de apostolado que no obedezca al obispo, fuera de la iglesia de Dios. Por eso un sacerdote que deje la comunión con su obispo, fuera. Por eso nadie puede actuar a espalda del obispo. Si yo estoy aquí en el Perú, estoy con el permiso y autoridad de mi obispo, aunque algunos mentirosos digan que yo no tengo permiso de mi obispo. Y si yo estoy aquí predicando, no es porque el Padre me dio permiso, sino porque Él habló con su obispo. Y su obispo me dio permiso, porque el que manda en una iglesia, en una diócesis de la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad, se llama el obispo.